Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal. De todos los martes estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 22, hablaremos acerca de las grandes pandemias en la historia de la humanidad. Específicamente, pues, la parte 2. Continuaremos con el tema que vimos la semana anterior. Iniciaremos con la frase de la semana, como todos los podcasts o todos los episodios. Esta vez elegimos una frase del famoso psicólogo Jorge Bucay, argentino, muy famoso, con muchas publicaciones. Y pues él nos menciona: tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Como introducción, recordaremos un poco lo que mencionamos en el episodio anterior. Durante la historia de la humanidad hemos combatido contra diferentes enfermedades que han causado millones de muertes. Y hoy retomaremos a las pandemias que asolaron a finales del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, o lo que llevamos del siglo XXI. En el siglo XX, la humanidad fue atacada por 3 pandemias de gripe. La más terrible fue la surgida en 1918, justo al término de la Primera Guerra Mundial, denominada gripe española, que afectó 50% de la población mundial, con una mortalidad entre 40 a 50 millones de personas. Posteriormente sufrió las pandemias de 1957 y 58 y de 1968 a 1969, denominadas gripe asiática y gripe de Hong Kong, respectivamente, más benignas que la acontecida al inicio del siglo. Pero regresaremos un poco en la historia, y si recuerdan que les mencioné al momento de introducir el tema del día de hoy, que veríamos pandemias cerca del final del siglo XIX, pues bueno, también las tocaremos, específicamente la gripe rusa. La pandemia de gripe que ocurrió entre 1889 y 1890 es conocida de esta forma. Es una influenza y se inició en noviembre de 1889 con un rápido avance. Al mes siguiente se había propagado hasta París y a otras ciudades europeas, tales como Berlín y Viena. Y días después se notificaba en Londres y Madrid, donde cursó con elevada virulencia. En el mes de enero de 1890 llegó al continente americano y en marzo a Australia. Se difundió de manera acelerada y en sus etapas de comienzo de muy elevada morbilidad, de corto estadio, pero con el transcurso de la epidemia la mortalidad se incrementó para los adultos mayores y niños menores de 5 años. Las dos extremos de la vida y los dos tipos de población que son mucho más propensas a presentar alguna afección por las enfermedades infectocontagiosas. La siguiente es la gripe española. En los inicios del pasado siglo XX surgió la denominada gripe española, aunque había surgido en marzo de 1918 en Estados Unidos en específico. Se diseminó de inmediato en Europa por soldados de ese país en visita a Francia. Durante el último año en la Primera Guerra Mundial, que ya habíamos comentado que fue de 1914 a 1918, que produjo gran afectación en España, de ahí que fuese bautizada con el referido nombre de gripe española. ¿Okay? Esta pandemia cursó con una rápida expansión. Por 18 meses de 1918 a 1919, el pico de la pandemia correspondió de septiembre a diciembre del año de su inicio, con elevada mortalidad, con un saldo de 1/3 de los fallecidos de la población mundial, que colapsó hospitales en muchos países. En sus inicios todo mundo la ocultó, puesto que esta enfermedad tenía una expansión muy rápida, pero todos los medios de comunicación y la prensa de los países europeos que estaban en conflicto de guerra la fueron ocultando, ¿ok? Pero España, que era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, entonces publicaba los efectos que tenía la enfermedad sobre las vidas humanas que se veían afectadas. ¿Okay? Fue una gripe de evolución fulminante sobre la cual los expertos han evaluado en años posteriores que el agente causal era una mutación de cepa de la gripe aviar. ¿Okay? De la gripe española sucedieron 3 oleadas. La última fue la más letal, en España también, y murieron aproximadamente 260,000 personas, y en la India ascendió entre 1 a 2 millones.
Es considerada por muchos la mayor catástrofe sanitaria del siglo XX y solo hasta la década de los años 30 fue que se identificó el virus causante. Muy bien. Después de esta gripe española, aparece la gripe asiática, que fue registrada por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la influenza A H2N2, de procedencia aviar también, y apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Atacó por su rápida expansión a niños menores, escolares, adolescentes y adultos jóvenes. La identificación temprana de la pandemia permitió que la letalidad no alcanzara niveles tan altos como los de la gripe española. Este virus causal no provenía de ningún subtipo previamente identificado, sino que fue resultado de un reagrupamiento de genes entre el virus de la gripe común y de distintas especies de aves. Los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a establecer diferentes medidas de prevención, una de ellas la vacunación, para evitar el avance del virus relacionados con este tipo de gripe. La OMS diseña cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. Esta pandemia iniciada en Asia registró 1 millón de fallecidos durante los años de 1957 a 1958 y nos dice que simples gripas que mutaron, esos virus que causaban una gripe común, que empezaron a mutar, fueron letales. Imagínense, ya estamos hablando de millones de personas. La gripe española, 1/3 de la población que en ese momento se encontraba con vida, ¿no? Y aparte la gripe asiática, otro 1 millón de personas aproximadamente. Ahora, la gripe de Hong Kong, que es la tercera gran gripe del siglo XX, pues esta pandemia surgió 10 años después de la pandemia de la gripe asiática, ¿sí? Y en 1968 se expandió a todo el orbe, con un patrón muy similar a la gripe asiática, pero también con menor intensidad en relación con la epidemia de gripe de 1957. Fue la última gran pandemia por gripe del siglo XX, cuyo virus productor fue una variante del virus de la gripe A H3N2. También un virus influenza. Se inició en China y extendió a Hong Kong, donde en 2 semanas infectó a 500,000 de personas. La distribución mundial fue muy similar a la gripe de 1967, de inicio, que llegó a Estados Unidos, transportada por los soldados que regresaban de Vietnam con una alta mortalidad. Simultáneamente se difundió a Inglaterra y después se extendió a toda Europa, aunque la expansión fue más lenta. Cursó con 4 grandes oleadas en los 4 años siguientes desde diciembre de 1968. La mortalidad fue muy alta en Estados Unidos, mientras que en Europa fue baja. Y después de esto le vamos a dar como un break a las pandemias por gripa, y tendremos a un virus completamente mortal y letal. Y a lo mejor no un virus que te causa la muerte en 3, 5, 10 días, sino un virus que te causa la muerte en mucho, mucho tiempo, con mucho sufrimiento, y que te genera una condición. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bueno, esta pandemia representó la última gran crisis sanitaria del siglo XX, surgida en la África, en la Africana República del Congo en 1981. El virus causal ataca al sistema inmunológico y debilita los mecanismos de defensa contra las infecciones y determinados tipos de cáncer. Esta pandemia continúa siendo un grave problema de salud mundial. Más de 2/3 de las personas que padecen la enfermedad viven en África y proceden de grupos sociales de bajos ingresos económicos. La distribución de nuevos infectados predomina en la actualidad en Europa Oriental, Asia Central, Oriente Medio y África Oriental. En 2018 fallecieron por VIH 770,000 personas y se infectaron 1.7 millones a nivel global. Hasta finales del 2018, el VIH había producido un aproximado de 37.9 millones de pérdidas de vidas humanas. Los grupos de riesgo son los homosexuales, drogadictos que acceden a la droga por inyección, trabajadores sexuales, clientes y transgénero, y los recluidos en lugares cerrados como cárceles. Las medidas establecidas por la OMS para su diagnóstico, tratamiento y prevención permitían una cobertura internacional para los grupos más susceptibles.
mediante terapia combinada de retrovirales por vida, que representó nueva posibilidad para la supervivencia, aunque aún no hay tratamiento curativo. Se ha estado desarrollando en los últimos años una vacuna y en algunos lugares de nuestro país, en México, estamos en la fase 3 o 4, me parece, por ahí de la vacuna, y entonces ya se espera que se pueda controlar la enfermedad por medio de la vacunación. Pero vamos lentos, vamos muy lentos, porque estamos hablando que desde los años 80, o sea, es decir, vamos 30 años, más de 30 años con el VIH y no lo hemos podido controlar. Todo esto que les mencionaba, aunque no cura la enfermedad, ya lo mencionamos, también la permite controlar y entonces también evitar el contagio, con reducción de 45% en las muertes relacionadas con la pandemia. ¿Okay? A partir de que los tratamientos retrovirales se están administrando con mucho cuidado, con muchas precauciones, porque este tipo de tratamientos también debe de ser con un seguimiento específico. ¿Okay? Y pues obviamente las recomendaciones para las relaciones sexuales saludables son muy importantes. El uso del condón es muy importante para prevenir este tipo de contagios. La pandemia SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 o COVID-19, y nos pasamos de lleno al siglo XXI. Por los años del 2009 tuvimos una pandemia o un brote de un virus ya conocido y ya mencionado durante este segundo capítulo, que es el virus de la influenza AH1N1, el mismo virus o una variante muy similar al famoso virus de la gripe española, en el cual pues durante todo el mundo hubo muchas infecciones y se pensó que no tendríamos una pandemia tan grave en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, 10 años después, en el año 2019, en la ciudad de Wuhan, se detectó un nuevo virus. La más reciente pandemia que asola en la actualidad a la humanidad fue declarada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020. Se trata de un nuevo tipo de coronavirus nombrado SARS-CoV-2. Se detectó a finales del 2019 en el continente asiático, específicamente en el mes de noviembre. En China, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, localizada al oeste de Shanghái, causante del brote epidémico inicial, cuya extensión global ha provocado rápida expansión, convertida en una seria y severa e inesperada pandemia. Hasta el día de hoy, que se graba el episodio, y lo estamos grabando antes de que se publique, días antes, que es el 7 de febrero del 2022, a las 19 horas, el impacto en el mundo corresponde a más de 395 millones de casos confirmados, 5.74 millones de fallecidos y más de 2.7 millones de recuperados. Algo más de 2 millones de casos infectados activos aproximadamente, y debemos ser muy conscientes. Estos valores son los reportados. Habrá valores que no se hayan reportado porque la persona se contagió, no le dio la atención necesaria, no se reportó enfermo y se murió. Entonces, siendo reales, estamos hablando de más de 400 millones de casos confirmados, más de 6 millones de fallecidos y más de 3 millones de personas recuperadas, ¿no? O sea, números un poco más reales. Esta pandemia ha asolado la vida de millones de personas en el mundo y ha amenazado el desarrollo social y económico en todos los países. Además de China, entre los más afectados están Estados Unidos, en Europa es Reino Unido, Italia, España y Francia, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha asolado a la humanidad. Desde ese 29 de noviembre del 2019 en Wuhan, China, y a partir del 11 de marzo del 2020 en todo el mundo, no hemos podido detener al SARS-CoV-2, casi 2 años después.
Los informes iniciales ya publicados por médicos que trataron los primeros pacientes atendidos en Wuhan plantean que las manifestaciones comunes incluyen fiebre, fatiga y tos seca. En análisis de laboratorio, linfopenia, tiempo de protrombina prolongado y LDH elevado. Las tomografías computarizadas de tórax muestran sombras irregulares bilaterales u opacidad de aspecto de vidrio esmerilado en ambos pulmones de todos los pacientes. De inicio se informa mayor incidencia en la tercera edad por encima de los 65 años, aunque ataca a cualquier edad. En los niños infecta sobre todo a los menores de 5 años, y esos mismos datos se han utilizado durante estos 2 últimos años. Todos los pacientes tienen riesgo de presentar COVID-19 a la edad que tengan, 15, 20, 22, 45, 50, 55 años, todos tienen el riesgo de presentar COVID-19. Sin embargo, los extremos de la vida, como lo hemos platicado y como lo sabemos, siempre son las personas más susceptibles. En México, 5.15 millones reportados, más los casos aislados, que al menos se estiman son 1 millón más, y 310,000 defunciones, que también se estiman muchas más. La pandemia tuvo efectos catastróficos en lo psicoemocional y socioeconómico en nuestro país, y ha sido muy difícil de controlarla. Cada día seguimos adaptándonos a SARS-CoV-2, alfa, beta, gamma, epsilon, eta, iota, kappa, zeta, mu, delta, omicron y hasta deltacron, y todas las cepas que existen y existirán. Vamos a seguir cuidándonos y aceptar que el cubrebocas es para usarlo mucho tiempo más. Hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser y otras aplicaciones que también les pueden ofrecer el streaming del podcast. Pues bueno, es muy importante que nos sigan. Aprovecho también para agradecer el apoyo que nos han brindado en la República Mexicana. Saludos a mis amigos, a mis compañeros y a todos mis alumnos que me escuchan. Y también quiero agradecerle a la gente de Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España, Uruguay, Guatemala e Irak, que se han tomado la molestia de escucharme. De verdad, muchísimas gracias por hacerlo. También para comentarles que si ustedes quieren que yo hable de un tema en específico, pueden mandarme un mensaje en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Blogger, como Lo Bello de Ser Enfermero. Así me pueden encontrar. Me mandan el mensaje: oye, ¿sabes qué? Por favor, quiero que puedas tocar este tema y a lo mejor no lo puedes explicar mucho más sencillo. Pues bueno, voy a tratar de hacerlo y lo más pronto posible hablamos acerca de ese tema. El siguiente capítulo, el número 23, hablaremos acerca del plan de cuidados de enfermería. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima.